¿Te acordás del juego 20Q? 20Q fue la versión computarizada del juego de salón 20 Questions o 20 preguntas. Vos tenías que pensar en una respuesta, como por ejemplo pala, y el juego te haría 20 preguntas de sí o no. Al final de la ronda la consola adivinará su respuesta en función de las respuestas que proporcionaste. Era algo así como la versión antigua del Akinator. Bueno, casi me había olvidado del juego, hasta que acepté ayudar a mi madre con la limpieza de primavera. Estaba limpiando la habitación de mi hermano mientras ella cultivaba nuestro patio trasero para plantar. Sabía que tendría que hacerme cargo de ella pronto, o ella insistiría en que podía terminar toda la excavación ella misma. Estaba empacando la última caja cuando vi nuestra vieja consola 20Q. Pasaron los años. Adam y yo le rogamos a nuestra madre que nos comprara uno, y mirar la esfera de plástico que carmesía ahora me trajo una avalancha de recuerdos. Sintiéndome nostálgico pensé en una respuesta y encendí el juego. La consola emitió una secuencia de pitidos antes de preguntar. ¿Es un animal? No, respondí. ¿Vegetal? No, ¿Mineral? tampoco. ¿Otro? Sí, Estoy pensando. ¿Es algo vivo? no. ¿Es una herramienta? Mm. Estoy pensando. ¿Puedes jugar con él? Sí. ¿Puedes jugar a los piratas con él? Fruncí el ceño. Eso fue extrañamente específico. Aún así respondí que sí. Si mientras jugabas a piratas lo empujabas demasiado fuerte y se caía por las escaleras partiéndose, ¿tratarías de arreglarlo? No, ¿Llamarías a tu madre? no. ¿Entrarías en pánico para tratar de encubrir el error? Mis manos temblaban un poco cuando presioné que sí. ¿Le dirías la verdad a tu madre cuando te pregunte dónde está? No, ¿Mentirías diciendo que no sabes nada? sí. ¿Lo guardarías en el armario esperando que nadie se dé cuenta? No, ¿Lo arrastrarías en una bolsa hasta el contenedor de basura? no. ¿Lo enterrarías en el patio de atrás? Con mis dedos temblorosos presioné que sí. ¿Confesarías tu error si el perro husmeara la tumba? No, ¿Sobornarías al perro con galletas? no. ¿Enterrarías al perro junto a la tumba? Sí. Última pregunta, ¿cuándo lo enterraste sabías que aún estaba vivo, tratando de gritar, pidiendo ayuda a través de una tráquea aplastada y tierra húmeda que su propio hermano le tiró encima? Jadeé. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro mientras golpeaba el no. El juego zumbó. Calculando, mi suposición es que... ¿Me mataste, Charlie? ¿Me Dejé caer la mataste? consola ¿Me 20Q. mataste? Mis manos ¿Me temblaban. mataste? De ¿Me repente me mataste? sorprendió lo ¿Me largas que eran las mataste? sombras contra ¿Me la pared del mataste? dormitorio. ¿Me mataste? ¿Cuánto tiempo ¿Me había pasado mataste? mientras estaba ¿Me absorto en las mataste? preguntas del juego? ¿Me mataste? Era muy ¿Me consciente del mataste? olor a tierra recién removida que entraba por la ventana del dormitorio de mi hermano. De repente, afuera en el patio trasero, mi mamá gritó. Señor Bocón. Durante mi niñez mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando yo tenía 8 años y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos de mi mente de los muchos hogares en los que habité cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido, como el perseguir a un niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que vivía en Pensilvania, y cosas como esas, ¿no? Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa, a las afueras de New Vineyard, en Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de 3. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que vivía en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papá. Es que quedaba cerca de su trabajo. También recuerdo que el día después de mi cumpleaños tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que para mí significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos 3 semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejando mi cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como el único entretenimiento durante estas semanas. Y, bueno, acá es donde empieza todo. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón,
Creo que fue una semana después de que me diagnosticaron el mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una boca enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo. Su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca sin duda era lo más grande. «¿Te pareces un Furby?», le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un Furby? Ya sabes, el juguete peludo con orejas enormes. Lo podés acariciar, alimentar, es como una mascota real. Oh, vos no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba abajo de mi cama y me decía: No quiero que tus papás me vean. Tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón solo veía mis libros fascinado con las imágenes e historias. Por ahí de la tercera o cuarta noche desde que lo conocí me despertó sonriendo bastante. Me dijo: Vamos a jugar un juego nuevo, pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde abajo de mi cama y me tomó la mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión no tenía ni muebles ni tapiz, lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él me insistió en que mirara hacia el piso de afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Fijo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. ¿Quieres intentarlo? Es muy alto, le dije. Pero es divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. A la mañana siguiente, el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Dijo que me quería enseñar a hacer malabares. Dijo que dentro de esa caja habían algunas cosas que podía usar como práctica antes de que me dé mi primera lección. Miré la caja. Estaba llena de cuchillos. «¡Mis papás me van a matar!», le grité horrorizado, pues el señor Bocón había traído a mi cuarto objetos que mis papás no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. ¡Ay, es divertido jugar con esto! Quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí. «No, perdón, me van a retar. Los cuchillos no son seguros». Las cejas del señor Bocón se fruncieron. Se veía muy molesto. Tomó la caja con los cuchillos y se metió debajo de la cama, otra vez durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón me despertaba en la noche, diciéndome que había puesto un trampolín real debajo de la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome para que salte. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana mi mamá fue hacia mi cuarto y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado en mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón estaba ahí. Me estaba esperando. «Hay algo que quiero que veas», me dijo. Debí darle una mirada fea porque entonces me dijo: «Es seguro, no pasa nada, te lo prometo». Y lo seguí. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. «Este es un camino muy importante», me explicó. «Tengo muchísimos amigos de tu edad aquí. Cuando estuvieron listos, los llevé por ese camino, a un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día espero que lo estés». Regresé a mi casa, preguntándome qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino. Aproximadamente 2 semanas después de conocer al señor Bocón, empacamos la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá. Nos esperaba un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado seriamente el decirle al señor Bocón que me iba, pero
Aún teniendo 5 años sospechaba mucho de las intenciones de esa criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de la mudanza. Recuerdo que eran las 4 de la mañana cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida del día siguiente. Claro, con una ayuda de una dotación de café y bebidas energéticas. También me acuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón que a un tipo que se la pasaría sentado por 2 días. Conversamos un rato con mi papá. Me dijo que esa iba a ser la última mudanza, que en cuanto obtenga su promoción podríamos quedarnos en un solo lugar y yo por fin podría ser amigos. Cuando el camión comenzó a moverse vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto, parado, inmóvil. Se despidió con aparente pesar, con su mano. No le devolví el saludo. Mucho tiempo después volví a visitar New Vineyard. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna forma él estuviese atado a la casa que ya no existía. De repente me detuve y contemplé lo que había delante mío. El camino llevaba a uno de los cementerios del lugar. Al ver con detenimiento muchas de las tumbas pude darme cuenta de una cosa. Todas tenían algo en común. Pertenecían a niños no mayores de 9 años. El roble del jardín. Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín. A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él, y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir al jardín. Decía que el árbol quería atraparlo, intentando entrar por la ventana. Incluso la cubrió completamente con un mueble, y a veces lo encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creerle su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, habían algunas hojas del roble en el suelo y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así nadie quiso mencionar la relación evidente. Declararon al chico como perdido, iniciando el protocolo policial para su búsqueda, pero esta no tuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo. Las pruebas hablaban por sí solas. Incluso habían pasado tanto tiempo mirando en desconfianza el roble que vio las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que, decidida y armada de valor, tomó un hacha y se dirigió hacia el tronco. De la abertura del tronco, realizada por la mujer y su hacha, brotó sangre. Las ramas se extendieron temblorosas y la mujer golpeó cada vez con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar al gran roble. Cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra con mucho ímpetu para descubrir las raíces del árbol y sacarlas, pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de Alejandro, su hijo, yacía ahí, tirado entre las raíces, desfigurado, vacío, seco, pues el roble había absorbido su sangre casi por completo.